En este ejemplo vamos a ver cómo trabaja la herencia en la programación. En este caso vamos a trabajar con tres clases: una clase profesor, una clase director y una clase estudiante. El objetivo es ver si con estas tres clases es suficiente o si podemos abstraernos de alguna manera y formar un conjunto de clases más generalizado. Primero vamos a definir qué es la herencia para la programación. La herencia es la capacidad que tiene una clase de poder adquirir métodos y atributos de una clase padre o base. A estas clases que heredan de otras clases vamos a llamarlas genéricamente clases derivadas. Entonces pensemos, ¿qué necesitamos además de poder cargar y mostrar un profesor, cargar y mostrar un director y cargar y mostrar un estudiante? Para este ejemplo vamos a obviar los constructores y los gets y los sets a modo de simplificar el código. Pero ¿qué atributos necesitaríamos para representar cada una de estas clases? Por ejemplo, un profesor va a necesitar un apellido y un nombre, tal vez la edad, probablemente vamos a registrar cuánto gana, qué enseña, entre otras cosas. Un director va a necesitar también guardar el apellido y el nombre, la edad, de qué carrera es director, cuánto gana y entre otras cosas. Y en un estudiante probablemente vamos a necesitar el apellido, el nombre, el legajo del estudiante, cuál es el promedio, entre otras cosas. Entonces, podemos ver que hay muchos elementos que se comparten en cada una de estas clases. Lo ideal sería no tener un esquema como el siguiente, donde repetimos atributos para cosas que en realidad son la misma. Por ejemplo, podríamos empezar diciendo que tanto un profesor como un director como un estudiante son personas. Entonces, si un profesor es una persona, si un director es una persona y un estudiante es una persona, podríamos verificar qué tienen en común el profesor, el director y el estudiante por el hecho de ser personas y generalizar. En este caso, podemos ver que un profesor, director y estudiantes, por el hecho de ser persona, comparten un apellido, nombres y una edad. Así que ahí tenemos un concepto más general del cual podríamos hacer una clase persona que tenga esos tres atributos y que luego estas tres clases hereden de la clase persona. Pero yendo un poco más allá, podemos ver cómo un profesor y un director también comparten ciertos atributos. Por ejemplo, un profesor y un director tienen un sueldo y también tienen una antigüedad. Esas características no son propias de un profesor o de un director únicamente, sino de cualquier empleado. Así que podríamos decir que un profesor es un empleado y a su vez un empleado es una persona. Tendríamos otro nivel más de generalización. Al final tendríamos un esquema como el siguiente. Una persona tiene un apellido, un nombre y una edad, y puede cargarse y mostrarse. Un empleado, que hereda de persona, por supuesto tiene un apellido, un nombre y una edad, pero agrega una antigüedad y un sueldo. También puede cargar y mostrarse. Por último, podemos ver que un profesor agrega un título y hereda de empleado. Quiere decir que tiene una antigüedad y un sueldo, que a su vez hereda de persona, por lo tanto tiene apellido, nombre y edad. Y un director tiene la carrera de la cual es director, hereda de empleado, quiere decir que tiene antigüedad y sueldo, y como hereda de persona, también tiene un apellido, un nombre y una edad. Por otro lado, el estudiante tiene un legajo y un promedio, y al heredar de persona tiene un apellido, un nombre y una edad. La idea es ver cómo codificar esto para poder representar esta generalización, definir cada una de las clases, codificar la herencia y luego probar el funcionamiento del programa. Ahora es necesario codificar todos los puntos H y CPP para poder representar nuestras clases y en consecuencia nuestro programa completo con el ejemplo de herencia.
Bien, ya están creados los .h y los cpps. También están declaradas las clases, pero no tienen ni sus atributos ni sus métodos. Y mucho menos está definida la relación de herencia que hay entre las clases derivadas y sus clases base. Así que comencemos con eso. En nuestro programa, toda persona tiene que poder cargarse y mostrarse por pantalla. Esos serán los métodos de esta clase. Y como atributos, habíamos definido que teníamos apellido, nombre y una edad. Ahora es momento de hacer los métodos de cargar y mostrar en el archivo cpp. Luego, un empleado tiene una antigüedad y un sueldo. También tiene que tener la posibilidad de cargarse por teclado y mostrarse por pantalla. Ya hemos codificado los métodos y los atributos de todas las clases. Sin embargo, aún no hemos aplicado la herencia. Vamos a ver entonces la relación que hay entre empleado y persona para poder aplicar una herencia aquí mismo. Vamos a indicar que un empleado es una persona, para ello vamos a poner dos puntos, luego vamos a escribir el especificador de acceso public y vamos a indicar que el empleado hereda de la clase persona. Para que esto se haga efectivo vamos a necesitar también hacer un include a persona.h. Sin embargo, aún si vamos a empleado.cpp, no seremos capaces de ver los atributos de persona. Y esto se debe a que en persona.h los atributos siguen siendo privados, por lo tanto están encapsulados. Para cambiar esto vamos a elegir otro especificador de acceso. En este caso vamos a decir que los atributos de persona se encuentran protegidos. Al hacerlos protegidos, seguirán siendo encapsulados desde fuera de la clase persona, es decir, no se van a poder acceder a los atributos de apellido, nombre y edad. Sin embargo, dentro de la clase empleado que heredaba de persona, sí vamos a poder acceder a esos atributos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en main, donde instanciemos una persona y un empleado y ver si esto está todo terminado o aún falta un poco más. Vamos a incluir persona.h para instanciar un objeto de la clase persona y empleado.h para hacer lo mismo con la clase empleado. En persona.h
de persona, perdón, vamos a crear un objeto llamado P, lo vamos a cargar y lo vamos a mostrar por pantalla. Dejando unos saltos de línea de separación, vamos a hacer lo mismo con un empleado. Vamos a proceder a cargar un empleado y mostrarlo por pantalla. Vamos a compilar esto. Y como se encuentra separados en varios CPP, lo que vamos a decirle es que compile también persona.cpp y empleado.cpp. Luego de compilar esto, tenemos una compilación exitosa. Vamos a abrir una consola y probar nuestro programa. Si llamo a nuestro programa, me pide el apellido, vamos a poner un apellido, un nombre y una edad. Debería mostrarme los datos que cargué y que están en el objeto, pero cuando cargamos un empleado podemos ver que solo nos pide la antigüedad y el sueldo. Quiere decir que nos estaría faltando que el empleado cargue los datos también de la persona. Si nos fijamos en el código de empleados.cpp, podemos ver que efectivamente el método cargar solo carga la antigüedad y el sueldo. Por lo tanto, tendríamos que decirle de alguna manera que también cargue el apellido, el nombre y la edad que se encuentran dentro de la clase empleado. Podríamos hacer un sign de esos atributos, sin embargo, ya hemos definido una manera como una persona se carga por teclado y como una persona se muestra por pantalla. Vamos a hacer entonces el llamado a persona.cargar, que por herencia está dentro de la clase empleado, y a persona.mostrar, que tiene la misma idea. Yo puedo mostrar los atributos de una persona desde un empleado. Bien, vamos a correr esto nuevamente, vamos a compilar nuevamente esto, indicando obviamente que tenemos persona.cpp y empleado.cpp. Y ahora sí, abrir una consola y comprobar si el funcionamiento es el esperado. Aquí me está pidiendo la carga solo de una persona, me pide el apellido, el nombre y la edad. Y ahora me está pidiendo la carga de un empleado y como podemos ver comienza pidiéndome el apellido, el nombre, la edad, la antigüedad y el sueldo. Y como podemos ver, el mostrar de un empleado incluye los elementos, o el mostrar, podríamos decir, de persona y también de empleado, mostrando apellido, nombre, edad, antigüedad y sueldo. Bueno, para terminar el ejemplo, vamos a continuar haciendo la herencia y las clases de profesor, director y alumno. Bien, ya estamos llegando al final de este ejemplo. Hemos codificado todas las clases y hemos definido la herencia que hay entre las clases derivadas y sus clases base. Lo que nos queda es mostrar un ejemplo instanciando un director, un profesor y un alumno y poder ver la herencia en funcionamiento. Vamos a crear un director, un objeto de director, cargarlo, mostrarlo por pantalla. Luego vamos a crear un profesor y un alumno.
Tenemos 3 objetos, uno de cada clase. Luego vamos a cargar un profesor. Y luego mostrarlo por pantalla. Separar el mostrador de profesor de la carga de un alumno. Y mostrar por pantalla el alumno. Tenemos nuestro main que carga y muestra cada uno de los objetos de director, profesor y alumno. Vamos a compilar esto indicándole que tenemos director.cpp, profesor.cpp, alumno, empleado y persona. Compilado esto, vamos a abrir la consola y ver el funcionamiento de nuestro programa. Va a comenzar pidiéndonos los datos de un director. Vamos a poner como director a Pérez Matías, de 55 años, una antigüedad de 30 años y un sueldo de 240.000 pesos. Nos pide también de qué carrera es director. Vamos a poner ingeniería, vamos a poner sistemas. Y acá nos dice Pérez Matías, tiene 55 años, antigüedad de 30, un sueldo de 240.000 y es director de la carrera sistemas. Pasamos a la carga de un profesor. Apellido González, nombre María, edad 40 años, antigüedad de 20 y un sueldo de 140.000. Luego nos pide qué título tiene María. Vamos a poner licenciada. Y nos dice que González María tiene 40 años, una antigüedad de 20 y un sueldo de 140.000. Tiene el título de licenciada. Y por último acá, por aquí abajo, nos pide la carga de un alumno. Vamos a poner pide el legajo y un promedio y nos termina haciendo el mostrar de alumno indicando el nombre, la edad y los datos correspondientes a un alumno, que es el legajo y el promedio. Esta es la ventaja entonces de trabajar con herencia. Podemos definir clases derivadas que comparten, que heredan atributos y métodos de clases base, y luego la codificación siempre es mucho más rápida una vez definida la relación entre las clases derivadas y sus clases base. Ya prácticamente terminado el ejemplo, vamos a ver por qué es útil tener una jerarquía de clases como la que vemos aquí. Vamos a imaginar que en nuestro sistema nos olvidamos de que una persona también debe tener un DNI y por lo tanto lo tienen que tener los empleados, profesores, directores y alumnos. Entonces, ¿cuánto impacta este cambio en nuestro programa? Bueno, prácticamente nada. Para poder hacer esto vamos a tener que venir a la clase persona y decir que uno de los atributos protegidos de una persona también es el DNI, que va a ser un entero. Luego, en el código que permite cargar y mostrar una persona, vamos a hacer muy pocos cambios. Vamos a pedir en el cargar que nos ingrese por teclado un DNI el usuario, y en el mostrar vamos a mostrar el nombre. Luego vamos a mostrar, por ejemplo, una coma y decir DNI número y el número de DNI. Y luego continuamos con los años que tiene. De esta manera, entonces, incorporamos a nuestra clase persona el atributo DNI. Y automáticamente, como un empleado hereda de persona y a su vez un profesor hereda de empleado
un director hereda de empleado y por último un estudiante hereda de persona, todos van a tener incorporados el atributo de DNI tanto en su carga como en su listado por pantalla. Vamos a venir a main y sin tocar nada de su código vamos a compilarlo indicando nuevamente que compile director, profesor, alumno, empleado y también persona. Esto se puede automatizar para no tener que tipearlo cada vez, obviamente. Hacemos la compilación de esto y si es exitosa vamos a ejecutar entonces la consola por última vez y correr nuestro programa. Debería comenzar con la carga de un director y obviamente pidiéndonos el DNI. Vamos a poner un DNI inventado, apellidos y nombres inventados. Vamos a inventar también la edad, antigüedad, el sueldo, la carrera y podemos ver acá que nos muestra el nombre y el apellido y el nombre, el DNI incorporado, los años y sigue con los datos de empleado, que es la antigüedad y el sueldo, y por último de director, indicando qué carrera pertenece. Luego, al cargar un profesor, automáticamente nos pide el DNI. Vamos a hacer esto un poco más rápido. Acá podemos ver también que cuando cargamos el profesor nos muestra los datos de persona incorporando el DNI y luego los datos que tienen que ver con ser un profesor, que es ser un empleado, que es la antigüedad y el sueldo, y por último los datos de un profesor, que es el título. Y al final de todo nos pide el del alumno, arrancando por el DNI. Y misma historia, apellido y nombre de la persona, junto con su DNI y su edad, y por último los datos referentes al alumno. Nuevamente, la herencia nos permite una modificación en una clase base, impactando automáticamente en todas las clases derivadas.